Uno de mis sitios preferidos es Pasaia. De hecho, en el capítulo 1 de mi libro de 20 rutas fascinantes por el País Vasco, el libro también de Donosti City, recomendamos venir por el camino del Faro de la Plata desde Sagüés hasta Pasaia, San Pedro, San Juan, Pasaia Ancho. Hay unas vistas impresionantes desde la ermita de Santa Ana. Pasaia y su tradición marinera. Durante muchos siglos los astilleros de Pasaia funcionaban a tope, eran numerosas las naos que se hacían y una de ellas es la nao San Juan, que en 1565 partía hacia la caza de ballena y en las costas de Canadá ahí se quedó, hasta que fue rescatado en su momento y fue ese un poquito el motivo por el que actualmente en esta factoría que estamos viendo aquí detrás se está reconstruyendo aquella nao siguiendo las técnicas de aquel entonces. Vamos a ver si nos atiende el director del museo, Xavier Agote. El solo olor a madera ya me estimula. Yo es que disfruto cada vez que vengo al Museo Albaola, del que ya os hemos dado en la presentación unas cuantas referencias. Y aquí estamos viendo cómo ya se va terminando la réplica de la nao San Juan. Y estamos, y es un placer además para mí, con el director del museo, Xavier Agote. Xavier, muy buenas. Muy buenas, Carlos. Ya está casi esto a puntito, ¿eh? Está muy adelantado el barco, es un galeón muy especial y aquí lo estamos construyendo con mucho mimo. Llegó a mis manos en agosto del 2018 un ejemplar de National Geographic en el que se cuenta tu historia, la de la nao, y cómo se hace y por qué. Y todo resulta que empezó con otro ejemplar de National Geographic que llegó a tus manos allá por el 73. En el 83. No, en el 85. 85. Exactamente. Sobre un barco que se había visto hundido en las costas de Canadá, gracias a una tal Huxley que hizo sus investigaciones en Oñate. Cuéntanos todo. Efectivamente, fue una historia bastante sorprendente porque, bueno, yo había tomado la decisión personal de ser carpintero de ribera cuando era joven, es decir, quería saber hacer barcos de madera. Y bueno, pues en ese momento en el que estaba inmerso en ello y que, bueno, pues ya fui rumbo a América a formarme en una escuela especializada, pues di con ese volumen que has mencionado en National Geographic. Sí. Para mí fue muy importante porque, bueno, me cambió la vida. Pasé de tener un simple interés artesanal respecto a los barcos a tener un interés ya histórico y una visión mucho más amplia, ¿no? Y aquella lectura pues me llevó a soñar en que, bueno, si conseguía pues mi objetivo de aprender a hacer barcos de madera de interés histórico y patrimonial, pues cómo no, pues deberíamos construir la nao San Juan, y es lo que estamos haciendo ahora, con lo cual es un momento de celebración. Una nao que se hundió en 1565, creo recordar, en las costas de Canadá, en Red Bay, y se hizo un estudio de arqueología, se rescató en muy buen estado, y pues un poco de ahí la unión entre las costas de Canadá y, en este caso, el Museo Albaola, ¿no? La historiadora Selma Huxley, una historiadora y archivista anglo-canadiense, pasó casualmente por Oñate y allí dio con los archivos históricos, y el párroco local le guió entre un sinfín de documentos que hacían referencia a la historia de los balleneros vascos, pero que iban a Canadá ya en el siglo XVI. Eso fue una noticia novedosa para ella y también para el gobierno de Canadá, ¿no? A partir de ese momento, esta señora va a emprender una investigación muy exhaustiva que le va a llevar a descubrir, entre muchos documentos, uno que es el que sitúa el naufragio de la nao San Juan, que, como has dicho, es en Red Bay. En aquel entonces no se le conocía con ese nombre, antes se utilizaban nombres muy efímeros que duraban muy poco tiempo, y bueno, con esta información el Departamento de Arqueología Subacuática del Gobierno de Canadá, dirigido por Robert Renier, pues tomó la decisión de encontrar el barco, de ir a buscarlo a Red Bay. Lo encontraron rápidamente, fue un gran descubrimiento, y se dieron cuenta que estaban ante el barco del siglo XVI mejor conservado a nivel mundial. Eso es algo muy importante
porque estamos hablando de una época en la que los barcos se construían sin planos, no hay representaciones gráficas hoy día para saber cómo eran esos barcos. Que se hacían muchos de ellos aquí, en San Juan, cuna de, bueno, gran astillero en su momento, como la nao San Juan, habría otras muchas, los balleneros vascos, súper famosos en aquellos años. Cuéntanos un poquito la actividad que había aquí, el porqué, y pues un poco también cómo era la vida en el interior de un barco todo cargado de barricas, donde luego iba la grasa de la ballena, que debía ser muy cara, por cierto, ¿no? Efectivamente, sí, vamos a ver, una barrica de 200 y pocos litros de aceite de ballena se estima que hoy día podría valer en torno a $7.000, algo así, ¿no? Muchísimo dinero, además, y teniendo en cuenta que el San Juan se hundió con un cargamento de unas 900 barricas aproximadamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de una época en la que el País Vasco, nuestro pequeño litoral, era un hervidero de astilleros. La costa vasca estaba especializada en la construcción naval, como en ningún otro lugar. ¿Por qué? Bueno, hay varios motivos. Uno de ellos es que los principales materiales para hacer barcos, el roble y el hierro, y tanto la energía hidráulica y también el carbón necesario para procesar el mineral de hierro en las ferrerías, pues abundaba en toda la costa, ¿no? Muy cerca de los astilleros. Eso permitió un desarrollo de la industria naval sin precedentes. Estamos hablando, muchas veces comparamos con Cabo Cañaveral, ¿no? Con la NASA, ¿no? Eso es lo que era la costa vasca. Sí, porque en aquel entonces, además de construir los barcos necesarios para las empresas privadas, tanto balleneras, bacaladeras, de transporte de mercancías, ese mismo hierro se exportaba por toda Europa. Al mismo tiempo, aquí se construían los barcos para la Armada, para el emperador Carlos V, para Felipe II, es decir, los barcos del mayor imperio de aquella época, como hoy puede ser Estados Unidos, ¿no? Se construían en la costa vasca, además en un momento dado hasta por decreto real también, ¿no? Entonces, estamos hablando de un lugar donde se va a desarrollar una tecnología marítima representada inmejorablemente por la nao San Juan, que es la que va a abrir los océanos a la humanidad. Fíjate qué concepto, ¿no? Sí. Estamos hablando del Renacimiento, los primeros barcos que van a ir a Norteamérica, a Centroamérica y a Sudamérica, principalmente son barcos de factura vasca, y después ya, ahora estamos conmemorando la primera vuelta al mundo del Cano, pues fíjate, el Cano va a dar la vuelta al mundo por primera vez en la nao Victoria, que es el barco de un Honda Res. Entonces, sí, ¿es cierto que se hizo en los astilleros de Zarauz o no está muy claro eso? Parece ser que no. Xavier Alberdi, que él mismo es de Zarauz y es para mí el mayor experto que tenemos. Si dice Xavier que no, sí, no, no efectivamente, no. Porque él es zarauztarra, es historiador marítimo, doctor en historia, en fin, él es el principal interesado en que fuese así, ¿no? Y pero no está claro. No, parece ser que no, porque bueno, él lo explicará mejor que yo. La cuestión es que lo que tenemos aquí delante de nosotros es un barco que es muy especial, que es la imagen del patrimonio subacuático de la humanidad en la UNESCO, es decir, el logotipo que presenta a todos los barcos de interés histórico del mundo, pues es la nao San Juan. Y al mismo tiempo también UNESCO pues nos otorgó el patrocinio a la construcción de este barco en el 2015, y eso es, bueno, no hay precedentes, es el primer reconstrucción de un barco histórico que ha obtenido patrocinio. Vamos, que tú dijiste aquel día que te llegó aquella revista famosa de National Geographic, que esta es la mía, tengo que hacer aquí en Albaola una réplica de la nao San Juan según las técnicas de aquellos años, es decir, pues bueno, todo tal cual, algún plano, me imagino, igual una chuletilla. Bueno, sí, sin duda, es decir, nosotros tenemos la gran suerte de disponer de un plano, pero arqueológico, es decir, del fruto de 30 años de investigación del Departamento de Arqueología del Gobierno de Canadá, que decidieron emprender una investigación sin precedentes. Nunca jamás se había investigado un barco con semejante rigor. Y afortunadamente hoy día disponemos de planos muy precisos gracias a ese gran trabajo, ¿no? Eso es algo que valoró UNESCO y por ese motivo pues, nos otorgó su patrocinio, ¿no? Porque es un hito muy importante. Estamos hablando del primer tipo de barco mercante transoceánico que une el viejo y el nuevo mundo.
traéis la madera del Valle de Sacana, de los mástiles de la selva de Irati, sé que hicisteis un acuerdo con el Valle de Aezcoa, pues para de poder Salazar, coger, de Salazar, sí. perdona, la brea de Quintanar de la Sierra, los cáñamos de zonas como Fitero, puede ser, vamos, todo Sí. según se hacía en aquellos años. Incluso habéis traído la brea en bueyes transportada Sí. desde Burgos. Es decir, esas son dinámicas que son para nosotros valores añadidos, porque bueno, no hay una necesidad de trabajar así, pero es una manera, por un lado, de redescubrir esa tecnología, de tener una visión todavía más completa y más exhaustiva, y al mismo tiempo trabajar en red lo que nos permite hoy día es establecer relaciones culturales, turísticas, de desarrollo, con comarcas que en el pasado tuvieron vínculos con esta historia que estamos contando aquí. Y gente que viene voluntaria incluso, ¿no?, a aprender, una especie de escuela de Sí. carpintería de Ribera, no sé si está bien dicho Sí, así. sí, así es. Sí. La carpintería Ribera es la carpintería que construye barcos, ¿eh? Sí. Mucha gente nos lo pregunta y es porque antes los barcos se hacían en las riberas de los ríos, ¿eh? Ajá. Porque ahí estaba la madera y porque ahí pues, se botaba el barco y llegaba hasta el mar fácilmente. Aquí lo que tenemos es, digamos, un entorno donde conjugamos el trabajo de los profesionales, tenemos carpinteros de ribera profesionales, tenemos una escuela que hemos creado recientemente, una escuela internacional de carpintería de ribera, donde tenemos 18 alumnos provenientes de muchísimos países del mundo, estamos hablando de Brasil, de Colombia, Estados Unidos, en Europa de Grecia, de Austria, de Alemania, de Bélgica, en fin, de diferentes países. Y después también tenemos una red de voluntariado muy, muy grande, porque lo que hacemos es abrir las puertas a todo aquel que tiene interés y que tiene el deseo de ayudarnos de la manera que sea. Ya como museo entiendo que tiene que funcionar bien, ¿no? ¿Qué metas os marcabais? ¿Ser el mejor de Guipúzcoa, uno de los mejores del País Vasco? Vamos a ver. ¿O a ver cómo va la cosa? Sí, la Factoría Marítima Albaola, es decir, es un museo astillero, pero que tiene un formato muy innovador. Es decir, no vas a encontrar un astillero museo como este en muchos kilómetros a la redonda. Y lo que queremos es que sea un hervidero de actividad. El visitante que viene aquí no viene a ver objetos. Bueno, este barco es un objeto, si quieres, pero más bien es el fruto de nuestro trabajo. Eso es lo que nosotros enseñamos. Es el trabajo, es cuáles son los secretos de la tecnología marítima que posibilitó esa gran expansión oceánica en aquel entonces, hace 500 años, y eso lo hacemos aquí in situ, en vivo, y recibimos a muchísimos visitantes, a pesar de que estamos en un lugar, bueno, muy cerquita de Donosti, a 4 kilómetros, nada. del centro, hablo del centro de Donosti. Pero claro, es un entorno industrial, hay que encontrarnos, bueno, hay que hacer un pequeño ejercicio. No bueno, turísticamente está muy bien ahora toda la zona. Vamos, está mejorando muchísimo, pero ese es el objetivo también, ¿no? Este proyecto tiene un objetivo de desarrollo. Nos dimos cuenta hace mucho tiempo que la defensa del patrimonio marítimo ya no era el objetivo como creíamos inicialmente, sino que es el camino para desarrollar muchos valores transversales, porque uno es pues, la transmisión, otro es bueno, el conocimiento de la historia, otro es también la participación ciudadana, en fin, muchísimas actividades que hacemos aquí que trascienden el patrimonio marítimo. Me gustó la idea de que se haya hecho una especie de micromecenazgos, pues una empresa que patrocina un clavo, otra un palo, otra el mástil, bueno, así participa mucha gente. Eso es muy importante, ¿no?, para sí. nosotros, porque mira, somos un museo astillero que lo hemos creado nosotros mismos, es privado, pero tampoco teníamos financiación, no teníamos inicialmente, claro. Con lo cual, decidimos ponernos en contacto y abrir las puertas a las empresas para que financien el proyecto. Está funcionando muy bien, porque ya te enseñaré, tenemos un cartel ahí que presenta a todas las empresas que nos están ayudando. Y además es un modelo bastante único, porque bueno, es un proyecto que está autofinanciado en un 65%, un proyecto de patrimonio cultural, es bastante insólito. Entonces, es interesante porque las empresas nos damos cuenta que ven reflejado en nuestro trabajo, en lo que hacemos, la perspectiva histórica del tejido empresarial y cooperativo vasco. Es decir, estamos hablando de que si hoy el País Vasco es un país empresarial muy dinámico, es porque ya lo era
hace muchos siglos atrás, ¿no? Es decir, que hay quien puede pensar que la empresa vasca pues nace espontáneamente en un momento concreto. Bueno, pues no es así, porque es que si miramos hacia atrás, este país ha sido especialmente industrial, ha sido un país muy emprendedor, y yo creo que muchas empresas ven en el San Juan y en el trabajo que hacemos ese espejo, ¿no?, de la perspectiva histórica de sus empresas. 2020 toca Festival Marítimo de Pasaia, que se hizo en el 18, cada 2 años. ¿Tenéis idea de que se haga? Me parece una idea buenísima. Vamos, el ambiente que hubo aquí, ver un momento la entrada del Hermión, que fue fragata con la que salía Lafayette, por ejemplo, puede ser de Pasaia mismo, de San Juan, de San Pedro. Sí, Lafayette hizo 2 viajes, el Marqués de Lafayette. El primero lo hizo desde Pasaia, que eso poca gente lo sabe. Fue un viaje crucial, determinante, que provocó el segundo viaje que ya hizo con el Hermión, zarpando de Rochefort. Porque de Pasaia zarpó con otro barco. Entonces la cuestión es que decidimos organizar esta primera edición del Festival Marítimo de Pasaia hace, pues, el año pasado, en el 2018. Porque ya llevamos muchos años desde Albaola participando en festivales marítimos de otros países, ¿no? Y nos parecía un concepto súper interesante. Vamos prácticamente todos los años, vamos a Bretaña muchísimo, hemos ido a Escocia, vamos a Galicia también habitualmente y a otros países. Y lo cierto es que siempre teníamos ganas de organizar un festival marítimo aquí, pero decidimos esperar. Previamente hacía falta tejer una red de relaciones para conseguir que los barcos te conozcan, que vengan, que quieran venir. Es un festival marítimo, es un formato muy complejo. Visualmente yo creo que fue un éxito rotundo. Fue un éxito que, bueno, superó todas nuestras expectativas. Nosotros no pensábamos que iba a ser tan bien acogido, porque el flujo de visitantes fue espectacular. La gente estaba encantada y eso nos ha animado a organizar la segunda edición, que va a ser, como has dicho, el 28 de mayo al 1 de junio del 2020. Estamos ya trabajando en ello, vamos a conseguir que vengan todavía más barcos. Estamos todavía mejorando, pues, el contenido del propio festival y nada, para que crezca cada 2 años. Y a ver hasta dónde llegamos, pero lo importante de un festival marítimo es celebrar la historia marítima local, ¿no? Eso es lo que queremos, y Pasaia es un puerto excepcional en ese sentido. Bellísimo. Cuando salga la nao San Juan a mar, que bueno, ese momento tiene que ser impresionante. Aquí va a haber un espacio vacío. ¿Habrá que hacer otra cosa después? ¿O qué? Vamos a ver, este proyecto no nace para construir el San Juan. Este es un proyecto que lo que quiere es recuperar ese conocimiento del pasado, ese conocimiento marítimo, y en ese sentido nosotros, con todo el conocimiento adquirido, todo el know-how que se dice hoy día, ¿verdad?, eso lo vamos a seguir aplicando en otros proyectos. Tenemos la intención de construir, una vez acabado el San Juan, la nao Victoria, en base a una investigación muy rigurosa que estamos desarrollando con diferentes especialistas. Y después, al mismo tiempo, el San Juan estará en el agua, estará navegando. Cuando no navegue será un barco museo, pero cuando navegue lo que hará es de embajador de la cultura marítima vasca. Queremos hacer el primer viaje a Canadá. Va a ser un viaje muy exigente, ¿no? Va a ser un viaje que vamos a hacerlo en un barco tal y como era en el siglo XVI, sin motor, va a ser, vamos a ver... Fantástico, experiencia. Exactamente, ¿no? Va increíble. A ser algo increíble. Yo ya no recuerdo si lo he escrito en algún artículo de mi blog o en el mismo libro que acabo de publicar, de 20 rutas fascinantes por el País Vasco. En el momento que salga la nao San Juan a la mar, y salga por la bocana del puerto de Pasaia, más de uno va a llorar. Me gustaría estar con una cámara cerca de ti, porque te tienen que salir las lágrimas seguro. Bueno, ahí va a ser un momento... Y es bueno eso también. Sí, va a ser un momento emotivo. Hombre, obviamente, porque este es un proyecto que nace de la ilusión, es decir, no es un encargo, es un deseo, es algo que queremos materializar
para rendir homenaje a lo que este país ha sido en el pasado, ¿no? Ese hervidero de tecnología, de osadía, de arrojo, porque hay que también poner en valor el hecho que los que navegaban en este galeón, en esta nao, eran balleneros, y los balleneros vascos fueron durante siglos los únicos en Europa en cazar ballenas industrialmente. No sé si te das cuenta, Carlos, lo que eso supone. Sí, sí. Estamos hablando de la actividad más compleja que había en el mar, porque no se cazaban las ballenas desde el galeón, sino desde las chalupas que el galeón transportaba. Sí, una réplica tenéis aquí abajo. Tenemos aquí sí. abajo, efectivamente. Entonces eran pequeñas embarcaciones a remo y de 8 metros, con una tripulación de 7 personas, se aproximaban hasta la ballena y con un arpón la arponeaban. Después esta ballena lo remolcaba, como se describió en el pasado, en el siglo XVII, a la velocidad de un caballo al galope. Imagínate, como en las frías aguas de Labrador, a toda velocidad, con el riesgo de volcar la embarcación, de morir por hipotermia. Bueno, era algo asombroso, ¿no? Cogían grandes riesgos, pero al mismo tiempo también sabían que si conseguían sacar la empresa adelante, pues ganaban mucho dinero, ¿eh? Más o menos, ¿qué fecha puede ser cuando ya la veamos salir de la bocana? Vamos a ver. No el momento de salir aquí fuera, cuando ya la veamos zarpar. ¿Ver zarpar el barco? Más pues o menos, mira, vamos a ver. 3 meses arriba, tampoco quiero la fecha exacta. Me voy a estirar, pero... No, ¿sabes por qué no quiero la fecha exacta? Porque el podcast lo mismo se oye dentro de 3 años. Vale, entonces, mira, pues el que oiga esa fecha... Yo me imagino que si las cosas van bien y si conseguimos, pues bueno, pues también encauzar el reto de la financiación que tiene este proyecto y de que todo vaya bien, en el año 2022, me gustaría ver el San Juan navegar. Pero claro, hay que tener en cuenta que bueno, es un proyecto el nuestro que tiene su inestabilidad o precariedad económica también, que tenemos que trabajar todos los días y buscar los apoyos necesarios y para sacar el proyecto adelante. Entonces, bueno, quiero decir que no es un formato cerrado y que bueno, pues si las cosas van bien y como queremos, en el año 22 podríamos estar navegando, deseo que rumbo a Canadá. Pues que lo veamos. Muchas gracias, Javier. Carlos. Hasta otra. Venga.